y dinos, ¿Tú ya conoces tu propósito? pues si no lo conoces, lo vas a averiguar hoy. Somos Carlos Niño de Guzmán y Jaime Bravo, y esto es Glocal TV. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el lugar en el que nos estén viendo. Esto es Glocal TV. Hoy estamos con tu propósito. Jaime, ¿cómo estás? Querido Carlos, qué gusto de saludarte y un saludo a todos ustedes que nos siguen. Agradecerles primero por todos los mensajes que nos envían y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal. Vamos a repasar un poco sobre lo que habíamos hablado del propósito. Para mí el propósito es esa estrella polar y me gusta el denominar la estrella polar porque es, es la guía, ¿no? Es Uh -huh. nuestro rumbo, es lo que nos marca hacia dónde estamos yendo. Para ti, Jaime, ¿qué es el propósito? Comparto el criterio contigo, que además es un concepto antiguo que utilizaban los antiguos marinos. El propósito para las personas es la razón de ser del individuo, es lo que le da sentido a tu día a día. Como bien describió Carlos, el norte que tú sigues todos los días para alcanzar y realizar todo lo que tú tienes en tu interior. Muchas veces nos planteamos el hecho de desarrollar el propósito de nuestras empresas, de nuestros trabajos, nuestras ocupaciones, pero nos olvidamos lo más importante, que es el desarrollo de nuestro propósito personal. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Que esos son dos temas fundamentales que deben ser definidos. ¿Para qué? Para alcanzar algo que es fundamental para todos. Ser felices y trascender. Además, tiene que ser una motivación, ¿no? El propósito tiene que ser nuestra motivación porque a través de nuestro propósito vamos a poder levantarnos todas las mañanas para ir a trabajar, a nuestro trabajo. Si no estamos felices con lo que estamos haciendo, entonces no vamos a progresar de cierta forma, no vamos a realizarnos o autorrealizarnos, ¿no? No vamos a llegar a la punta de la pirámide como expresaba Maslow en su pirámide, ¿no? Correcto. Y ahí tienes un día a día que a veces es tortuoso. Tú que estás del otro lado de la pantalla, dinos cuántas veces te has levantado con modorra, sin ganas de despegarte de las sábanas, que piensas, otra vez la misma rutina, que el tedio del tráfico, que todo es un motivo de disgusto, versus una persona que tiene el propósito claro. ¿Qué hechos en tu vida han determinado que tú te levantes como cuando recibes un regalo de Navidad, ¿no? No importa que te hayas quedado en Nochebuena hasta las 2 de la mañana con tu familia, te despiertas 6 de la mañana, levantas el juguete y no hay cansancio, no hay peros, no hay nada que valga. En realidad, Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jaime. O sea, las personas tienen que tener un propósito. No podemos no tener un propósito. Y de aquí tal vez podemos saltar ya al siguiente cuestionamiento. ¿Por qué las personas tienen que tener un propósito? ¿Qué me dirías? porque como habíamos mencionado, es la razón de ser de los individuos y es lo que marca tu acción, tu día a día y te permite desarrollarte y alcanzar la felicidad, que es el fin último de todo individuo. Me gusta el tema de la felicidad porque es algo que no solamente existen en las personas, ¿no? Que Sí, claro. actualmente se trabaja también en las empresas, se trabaja el tema de la felicidad. Entonces, creo que la felicidad puede redondear todo este tema de por qué las personas necesitan un propósito. Así es, así es. Por trabajadores felices hacen clientes felices, empresas felices. Eficiencia y rentabilidad. Exactamente. Así es. Algo sencillo, ¿no? Es algo lo que habíamos visto con Álvaro, ¿no? Hacer, mantenerlo sencillo. Por otro lado, Jaime, ¿qué te parece si ahora comenzamos a hablar sobre cómo sería el propósito de una persona común? No vamos a hablar ahorita de personas conocidas o conocidas o famosas o líderes tal vez en su sector. Pero Fíjate. creo que valdría la pena un poco aterrizar ese concepto del, Sí, del, sí. del propósito, ¿no? En decir, ¿cuál podría ser el propósito de una persona
sencilla y común como nosotros. A ver, algo que es muy importante, no esperen que alguien, ningún gurú les diga, oye, yo tengo la fórmula para que tú alcances tu propósito. Puede haber guías, puede haber pautas de acción, pero el propósito lo tienes que descubrir tú definitivamente. ¿Y cómo disiernes una persona, cómo diferencias una persona con propósito de una persona sin propósito? Básicamente por su forma de actuar. Una persona comprometida con lo que hace es una persona que es altamente eficiente, hace el trabajo de forma alegre, espontánea y busca la superación permanente, no por un objetivo, no por un incremento salarial, no por un incremento en la línea jerárquica, en la estructura jerárquica de la empresa, sino porque le nace hacerlo. Muchas veces durante nuestros periodos de formación académica, varios docentes nos incorporaban el concepto de hacer las cosas con gusto, con agrado, pero tú te das cuenta en el momento en que vas a un snack de comida, a un restaurante, a un edificio, subes a un vehículo, a un taxi, a un medio de transporte, el medio de transporte que hay en tu país, y te das cuenta de la actitud del conductor, la actitud de la gente que apoya en el servicio de cocina, de la persona, el garzón, el maître que viene a atenderte en la mesa, tú te das cuenta si hace el trabajo con ganas o sin ganas. No solo por el hecho de la propina, sino porque le nace hacerlo. Y ahí te das cuenta que tienes una persona con propósito. El propósito no necesariamente tiene que estar ligado a algo grandioso como todas las personalidades que conocemos y que vamos a escribir en un momento más, sino tiene que estar ligado fundamentalmente a qué te inspira a ti a ser una mejor persona todos los días y cómo transformas tu entorno. No necesitas cambiar al mundo necesariamente, probablemente lo hagas, pero no necesitas hacerlo, basta que comiences con un cambio de tu entorno. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que tú decías, ¿no? Hay metodologías que sí te dicen, o guías, que no las vamos a llamar metodologías, las vamos a llamar guías, en las que te dicen que tu propósito tiene que ser realmente transformador. Pero eh, yendo un poquito a lo que tú decías, ¿cuál sería entonces ese propósito? Tal vez yo te podría dar un ejemplo de una persona y decir, tener un amigo en cada país del mundo. ¿Qué tendría que pasar para que yo pueda tener un amigo en cada país del mundo? Porque al final es una frase, puede ser mi propósito, pero también ahora entra al tema de transformador, porque tendría que hacer muchas cosas para tener un amigo en cada país del mundo. ¿Qué opinas Sí, de ese totalmente propósito? transformador. Es un propósito válido y para llegar a ese propósito comienzas a realizar y a desarrollar una misión, el cómo, que habíamos hablado y en capítulos anteriores, la misión es el cómo vas a alcanzar ese propósito en función de una visión que tienes de mediano o largo plazo. A mí me parece un propósito espectacular. Y algo valioso, querido Carlos, de lo que has dicho, es que la gente con propósito realmente impacta en su entorno, ¿no? Para nosotros que somos hombres, para las mujeres también, por supuesto, a veces quieres conquistar a alguien del sexo opuesto y no es lo mismo decir te amo, te amaré, te voy a amar y qué quieres hacer en la vida, amarte y cómo vamos a vivir de nuestro amor, no impacta tanto como una persona que sabe lo que quiere, lo que tú decías. Quiero tener un amigo en todas partes del mundo y estoy construyendo una estabilidad financiera para poder viajar libremente en diferentes momentos y quiero que tú me acompañes. Diferente. Yo creo que hasta el nivel de conquista te sirve tener un propósito. Así es. Ahora, ¿qué te parece si vemos algunos propósitos, ¿no? A ver, te voy a dar eh, algunos nombres y vamos a ir dando cuál es el propósito de estas personas. Excelente, Por ejemplo, Marcos decía, igualdad, la justicia y el cambio social sin violencia. Ese era su propósito, ¿no? excelente, excelente. Ahí tienes gente que ha Ahí sido ya capaz de ahí inspirar, ¿no? tienes exacto, porque ahí tienes un por qué y un para qué, ¿no? ¿Por qué? Exactamente. Porque o sea, quieres o él quería la igualdad entre las personas de color y las personas blancas, ¿no? ¿Y para qué? Para que haya justicia y se evidencie un cambio social sin violencia. Y ahí está algo que mencionábamos, el tema transformacional que tiene que tener el propósito, ¿no? Han tenido que pasar varias cosas, por ejemplo, la creación de leyes y todo eso, que han ido transformando todo este tema. Así es, Carlos. Otro ejemplo interesante es Gandhi, ¿no?
además una persona que encontró su propósito en el camino. Gandhi se formó para ser abogado. Cuando volvió a la India, todos esperaban en realidad que ayude a la familia, que abra un gran buffet porque había recibido una formación de primera, pero él decide que no, que vamos a luchar por la liberación de India. Y no lo hace con armas, al igual que Martin Luther King, lo hace de forma pacífica, con abrazos, tirándose sobre los tanques con todos sus seguidores, y ha logrado tener no uno, no mil, no un millón, decenas de millones de seguidores hasta que India alcanzó su libertad en 1947. Tal vez no desde la forma y la perspectiva que él quería, pero ha transformado la visión y la forma en la cual se entendía el mundo en ese entonces. Entonces, dos líderes impactantes los que estamos analizando, y que en un caso una persona le dio un giro completo a su vida. Podía haber sido un abogado exitoso y decide dar un giro y luchar por lo que él creía, y eso lo inspiraba todos los días e inspiraba a su entorno. Por ejemplo, Elon Musk decía, su propósito es, Grande Elon o Musk. cuando lo ha dado a conocer, era cambiar el mundo. Sí. ¿Perdón? Grande Elon Musk. ¿No? Era cambiar el mundo. Mucha gente se ha reído. Ahora, 10 años más tarde o 15 años más tarde, lo está consiguiendo. Ese propósito que en algún momento se ha planteado está transformando el mundo, ¿no? Y está cumpliendo el propósito que él tenía. Me parece un propósito muy ejemplificador sobre lo que tiene que ser el propósito. Porque tu propósito tiene que ser corto, no tiene que tener más de 5 o 6 palabras, y tiene todo ese reto que tiene que tener tu propósito, ¿no? Así es, y te ayuda a dar ese cuarto de milla extra, ese empuje final que necesitas los que somos fanáticos del fútbol en América Latina, sobre todo, que lo vivimos con tanta pasión, con toda nuestra sangre que hierve por nuestros equipos. Nosotros siempre exigimos, ¿por qué no sudan más la camiseta? ¿Por qué no transpiran más la camiseta? Y ahí tienes un ejemplo, ¿no? Cristiano Ronaldo, una persona que ha luchado y que es capaz de darle no media hora, no 40 minutos más, puede darle más de 1, 2, 3 horas para consagrarse como el mejor futbolista de la historia. Para mí, con todo el respeto que me merecen los demás, está entre él y Messi. ¿Quién es el mejor de la historia? Seguramente vamos a tener un debate sobre cuál puede ser el mejor de los dos, pero yo recuerdo una historia que contaba Isco, otro gran jugador del Real Madrid. Yo le voy más al Barça en España, pero no puedes dejar de reconocer lo grande que es el equipo del Real Madrid. Y decía, yo quería ser un gran jugador. Mi entrenamiento comenzaba a las 9 de la mañana y yo decidí llegar 7:30 para practicar hora y media antes. Ya estaba Cristiano, o sea, ya estaba en medio entrenamiento, nadie sabe a qué hora llega. Llegaba a 7 de la mañana, 6:30 de la mañana, pero por eso es lo que es. Ha logrado transformar la dinámica del fútbol, transformándose a sí mismo, y eso es lo que tú consigues. En realidad, algo muy importante, el propósito, querido Carlos, y aprovecho de mencionarlo, no es tanto la meta, sino el camino. El camino es lo que realmente te va transformando y te va enriqueciendo. Puedes llegar a la meta hoy, en 5 años, en 10 años, pero el camino, ese cambio, esa transformación que sufres, ya te está llenando de felicidad, de energía, y estás logrando cambiar tu entorno. Y hay algo bien importante tal vez que yo añadiría, que es el trascender, ¿no es cierto? Aparte de transformar, tiene que haber una parte de trascender y de cierta forma de contagio, porque seguramente cuando llegaba Cristiano a los entrenamientos, si llegaba a las 7 de la mañana y el entrenamiento era a las 11, el resto de los jugadores comenzaba a llegar 10:30, no sé. Y a partir de ahí, cuando ves a alguien que ya se está entrenando, que ya está, no sé, aún en una etapa ya final de su entrenamiento, o ya ha estado entrenando desde tan temprano, eso contagia. Y el propósito también tiene que ser algo que te contagie cuando escuches a alguien decirlo, ¿no es cierto? Cuando alguien te cuenta su propósito, tienes que contagiar ese entusiasmo porque Así es es. tu propósito. Así es, querido Carlos, ya has tocado dos temas fundamentales. O sea, cuando tú haces algo que te encanta contarlo, más allá de que puedas recibir burlas o críticas, pero tú crees tanto en ello que al final la gente llega a respetarte y admirarte, estás logrando
trascender e inspirar. Inspiras a otra gente con tu energía, no necesariamente para que te sigan como esos dos grandes que hemos mencionado de la historia, sino para que la gente entienda en qué estás enfocado en ese momento. Muchas veces tus mayores enemigos y detractores, gente que esté en contra del desarrollo de tu propósito, está muy cerca tuyo, no por mala intención, sino porque simplemente ellos consideran que es lo mejor para ti, y es muy respetable eso. Pero en ese momento tú tienes que analizar en tu interior qué quiero ser realmente yo, cómo voy a trascender, porque algo de lo que estoy convencido es que no hemos venido simplemente a estar como plantas, como árboles, con todo el cariño que le tengo a la ecología y a la naturaleza, no hemos venido a eso, a simplemente crecer, reproducirnos y luego pasar a la historia y que tal vez 2 o 3 generaciones más nos recuerden a través de nuestros hijos, de nuestros nietos, sino a dejar una huella real en el mundo, en nuestro entorno. Así es. Y hay algo que decía Walt Disney que me gusta mucho y decía, no duermas para descansar, duerme para soñar, porque los sueños están hechos para cumplirse. Entonces, ahí está si seguimos con el ejemplo de Cristiano, él en algún momento ha tenido un sueño, ¿no es cierto? Y ese sueño lo está cumpliendo y está trascendiendo ese sueño a los demás. Y rescato también otro tema que tal vez ya nos sirva para pasar al siguiente punto, que es ¿por qué mucha gente no alcanza ese propósito, ¿no? Sí. ¿Por qué mucha gente no llega a trascender? Y creo que tú has tocado un tema bien interesante que es la zona de confort, que lo podríamos traducir como zona de confort en Ujú. algún momento que lo mencionaste. Así es, Carlos. Yo creo que tienes varios enemigos que impiden que tú puedas evolucionar, pero dos de los más importantes desde mi punto de vista, por lo menos los más comunes, son el entrar en zona de confort, estar cómodo donde estás y no dar el paso al cuadrante siguiente o a expandir tu zona de confort. Y el segundo es el miedo, los miedos que tenemos todos en nuestro interior a fracasar, el miedo a no realizarnos, el miedo a qué va a pensar mi familia, qué va a pensar mis padres cuando eres muy joven, cuando vas creciendo, mi esposa, mis hijos, y las pocas y las restricciones que tienes, ¿no? A veces la necesidad económica hace que tengas que seguir un patrón de vida predeterminado y no vayas a luchar por tu propósito de vida. Entonces, son dos temas que creo que debemos desglosarlos en este momento para que la gente los analiza y tú que nos estás viendo, veas si te identificas con alguno de los dos porque son bastante comunes. Así es, y justo con lo que tú ibas diciendo, se me vino a la mente un ejemplo bien interesante de unos invertebrados que se llaman asidias. Las asidias viven en el mar, ¿no? Nacen de huevos, son seres invertebrados que en algún momento tienen un pequeño propósito que es sobrevivir, alimentarse y asirse a cualquier roca que encuentren en ese camino. En algún momento, esas asidias, esos seres, encuentran el lugar al cual asirse y a partir de ese momento, lo que dirige su vida es solamente la corriente del mar. Dejan de lado tanto ese su propósito de vida que en algún momento se comen su cerebro porque ya no lo necesitan y están a expensas de la corriente, simplemente alimentándose de lo que puedan encontrar. Entonces, esa zona de confort, de cierta forma, nos lleva a estar inmóviles, ¿no? Y movernos con la corriente. Pero una parte interesante también del propósito es que estemos atentos al entorno, ¿no? No Sí. podemos estar aislados del entorno porque el entorno nos va diciendo si vamos bien o estamos yendo mal, ¿no? Así es, Carlos, y qué buen ejemplo el que has dado. No seas una siria, no te comas tu cerebro. Ahí te das cuenta que no estás desarrollando un propósito. Cuando entras en zona de confort, en el aspecto laboral, por ejemplo, en el campo laboral, lo único que te interesa es recibir tu salario, ver si por ahí consigues una promoción, pero no estás luchando permanentemente para romper esquemas. Y eso le pasa mucho a la gente que de pronto ya ha alcanzado una meta, un objetivo, que no es igual que desarrollar el propósito de vida. Hay una gran diferencia entre alcanzar un objetivo que puede ser llegar a la cima gerencial, tener un puesto en la línea media o tener un cargo que tú domines todo el trabajo y no tengas competencia. Entonces es muy importante ser capaz de hacer el ejercicio de ver, guarda,
Ten cuidado, te estás quedando estancado en la vida, te estás comiendo tu cerebro, te estás volviendo una asidia y comienzas a desarrollar tu propósito al 100%. Excelente ejemplo, Carlos, me encantó el ejemplo de las asidias. Ahora, tal vez pasando a otro punto, em, podríamos hablar de cómo podemos alcanzar nuestro propósito, perdón. ¿Cómo lo alcanzamos? ¿Cómo crees que lo podemos alcanzar? Tenemos, como tú decías, varias metodologías, pero lo más importante es determinar por qué no estamos alcanzando nuestro propósito. Es como todo problema, encuentras el problema y vas a encontrar la solución, ¿no? Es teoría, metodología pura. Entonces tú tienes que determinar si estás en zona de confort primero y segundo el tema de los miedos. Tienes que ser capaz de descubrir a qué le tienes miedo, por qué no estás desarrollando un paso hacia adelante tu propósito, qué es lo que te está impidiendo hacerlo. Puede ser, como decíamos, que tus padres hayan incidido en ti, que nos pasa mucho. Cuidado, no escojas una carrera que no te dé de comer. Y tú, uy, ya estás medio condicionado, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? Pero soy muy buen músico, me encantaría ser pianista. Los pianistas no ganan dinero. ¿Qué gana dinero? El abogado, pero eres infeliz de abogado. ¿Quién gana dinero? El médico, pucha, pero no me gusta la sangre, o sea, no puedo operar a nadie. O voy a ser economista, administrador, cualquiera de las profesiones tradicionales que son muy cotizadas en el mundo laboral, pero que a veces no te inspiran a crecer. Entonces, el miedo a defraudar a tus padres, a tu entorno, el miedo a fracasar, a decir, pucha, ¿qué pasa si realmente me dedico a tocar guitarra y acabo sin tener un techo o no teniendo comida? A veces te desanima a buscar tu propósito de vida. Entonces, tienes que concentrarte muy bien en cuáles son tus miedos, ¿no? Y de ahí ya comienzas a pasar a varios mecanismos, vamos a ir desde los más sencillos hasta otros más complejos que Carlos los va a desarrollar en plenitud, de cómo puedes alcanzar ese propósito, pero descubre a qué le tienes miedo y lo más importante, no le tengas miedo al fracaso. O sea, todos los grandes de la historia, puedes leer las biografías de todos, con Carlos las hemos leído completamente, todos han fracasado, no una, no dos, no tres, no cuatro veces. Y segundo, puedes evolucionar en tu propósito. Puedes tener hay una discusión filosófica, si puedes tener más de un propósito o no. Déjenos sus comentarios, en próximos programas vamos a analizar con expertos. Si puedes ir evolucionando el propósito y puedes ir cambiándolo. Pero desde ese punto de vista, analiza el problema. ¿Qué tienes que hacer? Elegir con libertad, haciendo ejercicios muy sencillos. ¿Qué pasa si te ganas mañana la lotería 10 millones de dólares que están en tu bolsillo? ¿Qué harías si no tuvieras la necesidad de trabajar? O sea, si realmente no tienes la necesidad de ir todos los días para tener el cheque mensual o tener un negocio que tal vez ni te gusta, pero que es lo que le da sustento a tu familia, ¿qué harías? Ponte a pensar en qué es lo que desarrollarías gratis, qué estás dispuesto a hacer sin ganar un peso y con seguridad luego vas a ver que eso te comienza a generar dividendos, te comienza a generar metálico y recursos económicos que necesitas. Ponte a pensar qué pasa si tienes un diagnóstico médico y te dicen que vas a morir en una semana. ¿Qué harías durante esa semana? Y piénsalo muy bien, porque más allá de lo tradicional, ¿no? Estar con la familia, dejar todo en orden, dar todo lo que pueda a mis seres queridos, lo mismo en el caso de la lotería, ¿no? De ayudar a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a toda la cadena familiar, pero ¿qué cosas son las que harías que salen de lo tradicional? Piensa el momento de tu muerte. ¿Qué diría la gente de ti en tu velorio? Dirían, es un gran tipo, sí era chistoso, o dirían, no, era un tipo que ha generado transformación, que ha ayudado en tal campo, en tal otro campo, o que se ha vuelto el mejor, no sé, eras dibujante, eras pintor, era el mejor pintor que he conocido y tengo cuadros de él en mi casa, tengo prints de él screenshots de él en mi pantalla, o sea, ponte a pensar en todo eso. Entonces tienes varios métodos que te ayudan a descubrir qué te apasiona hacer y siempre rescatando el tema de ser ambicioso, pero no codicioso, ¿no? La diferencia entre la ambición y la codicia está dada por los valores. Respeta tus valores. ¿Tú qué opinas, Carlos? ¿Qué métodos tienes tú que tienes conocimiento muy amplio de eso? Creo que voy a traer a colación algo de lo que tú has estado hablando y en parte también puntos de los que hemos estado tocando en estos minutos. Yo creo que podemos alcanzar nuestro propósito a través de tres puntos bien importantes. Uno es el conocernos a nosotros mismos, desde el hecho de conocer nuestros valores,
nuestra conciencia para descubrir exactamente qué es lo que nos gusta, qué es lo que amamos realmente, ¿no? Y eso lo podemos hacer también con un ejercicio de línea de vida donde podemos poner las cosas positivas que hemos logrado, pero desde que éramos niños, ¿no? Porque tenemos que hacer una retrospectiva total de nuestra vida, tanto de puntos buenos como de puntos malos. Y a partir de ahí, generar nuestros anhelos. ¿Qué anhelos hemos tenido cuando éramos niños? Y si realmente los hemos alcanzado ahora, si siguen siendo nuestros anhelos. Y tener, yo te voy a decir, 3 anhelos para después trabajar en alguno de ellos. A partir de ello, tienes que desarrollar dónde quieres implementar ese conocimiento o esos anhelos o ese anhelo que al final vas a escoger. ¿Dónde lo quieres desarrollar? Tienes que proyectar el lugar donde lo quieres desarrollar. Y como último punto, ya proyectar o generar esa transformación, ¿no? Porque ya tengo un conocimiento profundo de mi persona, tengo mis anhelos bien proyectados, ya sé dónde quiero desarrollarme y ahora es el último punto. ¿Qué tengo que hacer para llegar ahí? ¿Cómo tengo que transformarme como persona, como profesional para llegar a ese punto? Y una vez que tengamos esos 3 puntos desarrollados, el propósito tendría que básicamente salir a la luz sin ningún problema. Ese me parece una de las no la voy a llamar metodología, tal vez una guía Sí. Muy bonita, digamos, para alcanzar. Existen muchas más. Sí, claro. Y ya te voy a estar dando una sorpresa más adelante. Excelente, excelente, Carlos. Yo creo que aquí tenemos que rescatar varios puntos. Lo que dice Carlos es verdad, hay muchas guías, pero en este programa, en base a nuestra experiencia y cómo hemos logrado transformar a nuestras empresas, nuestras organizaciones, y hemos visto la evolución de los individuos, nuestra recomendación es esa, ¿no? Elegir con libertad. Haz lo que quieres, no lo que necesitas necesariamente, ¿no? No te estamos diciendo que renuncies a tu trabajo y te dediques a viajar por el mundo, pero sí que vayas midiendo cómo puedes alcanzar tu propósito. Elige un poco desde tu perspectiva y cómo tu perspectiva impacta al mundo. ¿Qué es lo que te apasiona hacer? ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Cuál es ese potencial único que solo tú le puedes dar al mundo? Porque el propósito además se siente, ¿no? No se piensa, no es que estás todo el tiempo, voy a tener ese propósito, no es tan planeado, sino es algo que te nace fundamentalmente. ¿Y cómo vas a hacer eso? Superando tus miedos a fracasar, saliendo de la zona de confort y midiendo con un pequeño termómetro qué es la felicidad. ¿Estás feliz con lo que estás haciendo? Y no estamos hablando de las crisis de los 20, 30, 40, creo que hay crisis cada 5 años ahora, pero más allá de esas crisis existenciales que tenemos desde que somos adolescentes, sino que hagas un alto hoy en este momento y digas, ¿soy feliz realmente con lo que estoy haciendo? Me siento pleno, me siento desarrollado, siento que mi potencial se está expandiendo y llegando al máximo exponente. Eso es muy importante, ¿no? Y no olvides que el verdadero éxito de la felicidad no está necesariamente en la meta, sino que está en el camino, en ese camino que vas recorriendo, ¿no? Sin confundir misión con propósito, sin confundir objetivos con propósito. Cree en ti, conócete y ten mucha confianza en lo que haces. Y así vas a hacer, si quieres, despertar ese gigante dormido que tienes adentro, ¿no? Porque normalmente muchas personas tienen a su propósito dormidos, te tienen que despertarlo. Bueno, Jaime, te tengo una sorpresa. Venga, la sorpresa. En el siguiente programa vamos a hablar de una de las técnicas o guías que las personas usan para alcanzar su propósito y esto se llama el Ikigai. Vamos a tener a un invitado de lujo para hablar sobre este tema. Excelente, Carlos. Como siempre, traemos a la mejor gente, gente que han sido nuestros mentores, gente que han sido colegas, con los cuales hemos podido ir desarrollando muchas teorías que existen actualmente. Y vamos a analizar en el próximo programa si el Ikigai es una técnica para alcanzar el propósito, es un mito, es una realidad.
Síganos, porque vamos a estar con un invitado de lujo, como dice Carlos. Es una gran sorpresa que estamos trayendo para el programa. Bueno, no los entretenemos más. Creo que en estos minutos hemos podido desarrollar. Jaime ha dado las conclusiones exactas de lo que es el propósito. Y ya por mi parte me voy despidiendo. Muchas gracias por seguirnos. Hemos recibido y seguimos recibiendo sus comentarios en las redes en las que estamos, Facebook, estamos también en YouTube. Nos llegan ahí sus sugerencias también. Muchísimas gracias por seguirnos. Yo me despido hasta el próximo programa cuando hablemos del Ikigai. Muchas gracias. Igual, Carlos, siempre es un placer compartir contigo. Y no olviden suscribirse, darle clic a la campanita. Todas sus críticas y comentarios son bienvenidos. Y síganos. Bendiciones y mucha luz para todos ustedes. Que tengan una gran semana. Chao. Adiós. Esto es Glocal TV.